patria. ¡Viva el Perú! ¡Que viva! ¡Viva el Perú! ¡Que viva! ¡Viva el Perú! ¡Que viva! Es enero de 1881, padre e hijo se disponen a marchar al frente de batalla para defender a la ciudad de Lima ante el avance de las fuerzas invasoras para tratar de tomar la capital. Hombres y mujeres de todas las edades, inclusive niños y adolescentes, participaron de la Guerra del Pacífico. Los más jóvenes, como tamborileros, mensajeros, pero muchos de ellos también empuñaron las armas. Hoy vamos a ver la participación de estos niños y adolescentes en situaciones de emergencia, como por ejemplo las guerras de independencia, el conflicto en España o entre España y el Perú en 1865 y 1866 y por supuesto también durante la Guerra del Pacífico. Este fenómeno lo vamos a ver a través de los ojos de la historia, porque esto también sucedió en el Perú. Luis, gracias por acompañarnos un poco en este recorrido para tratar de entender quiénes fueron los niños héroes, cómo participaron de nuestra historia, ¿no? Desde el periodo de la independencia, y a veces los niños eran llevados al frente del combate como tamborileros, ¿no? Que anunciaban en la marcha para llevar un paso, o corneteros, ¿no? O sea, que anunciaban cambios de dinámicas, etcétera, en las guerras. Como tú bien dices, ¿no? El niño siempre estaba a la vanguardia prácticamente de la línea de combate, ¿no? Y estaba expuesto a cualquier peligro, pues no. O sea, no eran retirados de la zona. Tenían que estar ahí al frente, combatiendo lado a lado prácticamente con una persona ya experimentada incluso. En efecto, en diversas partes del mundo y desde tiempos antiguos, niños y adolescentes participaron en eventos bélicos. La conquista de sus derechos, entre ellos el de no ser reclutados como soldados ni ser utilizados de ninguna forma en las guerras, data recién del siglo XX. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, los niños y adolescentes tienen derecho a una protección especial del Estado en caso de conflictos armados. Esa misma convención define al niño como una persona menor de 18 años. Según las Naciones Unidas, cada niño nace con el derecho inalienable a una educación y una infancia segura. Sin embargo, estos acuerdos y declaraciones no siempre armonizan con la realidad, y mucho menos con el pasado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la concepción de la infancia y la adultez en el Perú como una sociedad de antiguo régimen antes de la independencia era muy distinta a las sociedades modernas, industriales, contemporáneas. Había ciertamente en el Perú, en el virreinato peruano, como parte de la monarquía española, un régimen legal que establecía, por ejemplo, la mayoría de edad a los 25 años, por la edad en la cual los que se convertían en adultos podían asumir, digamos, responsabilidades legales como casarse, testar, ser fiadores. Esa legislación que venía de bastante antiguo, desde la legislación medieval española, va a tener una impronta en la forma como se van a concebir los adultos o los mayores de edad en el Perú republicano temprano, ¿no? Esa legislación no se va a cambiar hasta más o menos mediados del siglo. Durante la Edad Media, los hijos de la nobleza recibían formación militar.
Entre los 7 y los 15 años pasaban de pajes a escuderos. En 1212 ocurrió un hecho trágico. En pleno fervor religioso se realizó una expedición que movilizó a miles de niños europeos de clases populares. El objetivo era liberar Jerusalén, ocupada por los musulmanes. Como era predecible, la cruzada de los niños acabó con la mayoría de los pequeños muertos o esclavizados. Por otro lado, durante el Medioevo y el Renacimiento fue frecuente la presencia de niños y adolescentes en barcos mercantes y militares. Los jovencitos solían ser tamborileros o parte de la dotación de los cañones. Desde que se comenzó a usar artillería a bordo, no el primer día evidentemente, pero se vio necesario colocar la pólvora, que es el material más inflamable, en una parte protegida del buque, en lo que se conoce como la Santa Bárbara. Es un compartimiento usualmente en la cubierta más inferior, de modo tal de que no esté a la altura de los proyectiles enemigos, y con por lo general, una doble cobertura de madera, lo más sólida posible. Esto demandaba que se usara, para poder entrar al pañol de Santa Bárbara, al pañol de pólvora, se hiciera el orificio lo más pequeño posible. Y esto fue atendido por niños. La idea de la separación tajante entre un niño y entre un adulto no es tan obvia, ¿no? Y ciertamente para estas sociedades y para todas las sociedades agrarias que consideramos de antiguo régimen, no hay una clara separación como la que nosotros conseguimos, ¿no? Donde además, para nosotros, después del desarrollo de la psicología del desarrollo, hay un conjunto de etapas: niñez, pubertad, adolescencia y adultez. Eso para los hombres del siglo XVIII y siglo XIX era algo bastante distante, ¿no? A comienzos del siglo XIX, la independencia de Hispanoamérica estaba en marcha. Según las ordenanzas militares, para ser soldado se requería ser hombre, adulto, no tener ningún defecto físico y ser preferentemente soltero. Sin embargo, ante las demandas de la guerra, se reclutaron adolescentes de 14 o 15 años, a quienes se les llamaba los niños soldados. Es un contexto de guerra, sin duda, y hay disposiciones que legalmente establecían que debían enrolarse los soldados rasos desde 16 o 17 años. Incluso hay momentos en donde esta edad se reduce. Por ejemplo, a los esclavos que voluntariamente se enrolaran en el ejército para obtener su libertad, se establecía como edad mínima los 15 años. Entonces, es un contexto donde se requiere la mayor cantidad de hombres para construir tropas que puedan ser lanzadas contra el contendiente. Era muy común, por ejemplo, asignarles tareas de habituallamiento para las tropas, espionaje, o también era muy común y sobre todo mucho más extendido el asignarles, por ejemplo, tareas de, por ejemplo, tamborileros, funciones auxiliares a la milicia, ¿no? al ejercicio de las armas, ¿no? Tocar tambores, tocar los pífanos, tocar las cajas, ¿no? Que podría parecernos a nosotros que no son muy importantes, pero en realidad, digamos, la marcha del tambor, la corneta, el pífano eran muy importantes porque permitían transmitir órdenes y marcar el paso de las tropas. A la voz de Patria y Libertad salían hasta de las escuelas los niños de 14 años. Y el que esto escribe salió de 12. Llenos de entusiasmo a combatir por la independencia sin saber bien lo que era. Pero dominados del instinto de libertad, de ese instinto natural que nos llama a ser dueños de nosotros mismos.
Esto lo escribió Juan Espinosa en 1855 en un libro llamado Diccionario para el Pueblo. Este señor había nacido en el actual Uruguay y se unió al Ejército Libertador de San Martín con aquella temprana edad de 12 años. Llegó al Perú con 16 años cumplidos y participó de la batalla de Ayacucho, esa decisiva batalla. Y eso nos demuestra que los niños fueron parte de la gesta independentista en todos los países hispanoamericanos. Y eso era bastante normal en aquella época. Vamos a tener casos de voluntarios como van a ser estos oficiales que después se van a convertir en generales del periodo republicano, ¿no? En estos casos, muy probablemente motivados por, digamos, los ideales patrióticos, por también ambición personal o por, digamos, el deseo de gloria, como Torrico, Salaverry o Orbegoso, ellos ingresan al ejército bajo la condición de soldados distinguidos. Para ser un soldado distinguido, de acuerdo a la legislación española, se tenía que ser hijo de algo, es decir, un hidalgo, ¿no? Se ha rescatado el nombre de algunos de estos niños soldados del ejército patriota. Entre ellos, Higinio Abanto, de 11 años, que se incorporó al ejército en 1822 y llegó a formar parte del regimiento de caballería Húsares de Junín. Cuando llega San Martín, empieza la independencia de los pueblos del norte a manifestarse. Uno de estos casos es el caso puntual de Trujillo. En la sierra de Trujillo, en la zona de San Pedro de Yoc, hay una efervescencia tremenda. Se organizan los primeros cuerpos del ejército, se recluta a la gente del campo y uno de ellos es precisamente un niño, Higinio Abanto. Higinio Abanto es un niño de apenas 11 años. Higinio se enrola en 1822 y va a participar en casi todas las campañas por la libertad del Perú, sellando su participación en los campos de Junín y Ayacucho. Otros jóvenes combatientes fueron Toribio Abelo y Toribio Barrantes. Abelo, de 14 años, participó en las batallas de Junín y Ayacucho, que sellaron la independencia del Perú y Sudamérica. Por su parte, Toribio Barrantes, a la edad de 12 años, se incorporó al Ejército Libertador en 1821, participando en el asedio al Callao, la segunda campaña de Puertos Intermedios y las campañas de Junín y Ayacucho. Barrantes integró la Legión Peruana de la Guardia. Tenemos el caso de Toribio Abelo, que se enrola en la artillería. Otro caso es del tamborillero Toribio Barrantes, un niño de 13 años que está presente también en toda la campaña final, concluyendo en Ayacucho, donde hace no solamente de tamborillero, sino que también agarra las armas. Para el caso de los oficiales de la independencia tenemos varios casos de jóvenes, ¿no? Tenemos a José Rufino Echenique, que ingresa en 1821 Senta Plaza a los 14 años. En ese mismo año, Felipe Santiago Salaverry tenía 15 años y, digamos, se incorpora como cadete, ¿no? Llamámosla actualmente cadete. Pero el caso más impactante es el de Torrico, quien para
1819 que sienta plaza en el regimiento Don Carlos, un regimiento todavía realista, tenía la edad de 11 años y él va a combatir en la batalla de Ayacucho incluso a la edad de 16 años. En el siglo XIX, en Hispanoamérica, es célebre el episodio protagonizado en 1847 por los jóvenes cadetes mexicanos, conocidos como Niños Héroes de Chapultepec, que hicieron frente al poderoso ejército de los Estados Unidos. Otro evento fue la batalla de Acostañú en 1869, donde una milicia de niños y adolescentes paraguayos fue masacrada por el veterano ejército imperial brasileño. Esta acción fue parte de la Guerra de la Triple Alianza que enfrentó Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay. Entre 1864 y 1866, el Perú, aliado a Chile, Bolivia y Ecuador, enfrentó un conflicto bélico con España. El país europeo envió una poderosa escuadra hacia las costas del Pacífico, que amenazó nuestra soberanía. En la defensa peruana participaron valerosos niños como Enrique Delorme y Leoncio Prado. Hay un conflicto quizás emblemático que es el de 1866, ¿no? Esta guerra con España, digamos, en donde ya comienzan a vislumbrarse con nombres y apellidos algunos niños. ¿Algunos de ellos nos puedes comentar? El más claro ejemplo es un niño, muy niño en realidad, tuvo 7 años, se llama Enrique Delorme. Es un niño que en las primeras referencias se dan en 1884 en el libro de Catecismo Patriótico de José Luis Torres, donde él menciona a este muchacho de tan solo 7 años que durante el enfrentamiento contra la escuadra española, las baterías que defendían la posición peruana se enfrentaban a la escuadra española, cae una bomba a una de las posiciones donde Enrique Delorme se percata de que cae una bomba encendida y él corre hacia ella y le quita la espoleta gritando «¡Viva el Perú!». Por esta acción, por esta arriesgada acción, automáticamente Enrique Delorme con tan solo 7 años fue reconocido por el Estado. E inclusive, gratuitamente se le dio estudios en el colegio militar con una pensión también de 25 soles mensuales. Para la época era dinero. Leoncio Prado es un caso peculiar. Se sabe pues que Prado es un hijo fuera del matrimonio del presidente Prado. Aún así, el presidente Prado se ocupa de su educación y como parte de su educación, muy temprano, muy joven aún, lo mete al Colegio Naval Militar. Y está en el Colegio Naval Militar, logra por alguna... me imagino que alguna jugada peculiar de su padre se embarca en uno de los buques que va a participar en el combate de Aptao. Y después, estando acá, ya de regreso en el Colegio Naval Militar, se escapa en la noche del 1 de mayo, junto con otros compañeros también de su misma edad, a combatir en la defensa del Callao el 2 de mayo. Yéndonos al combate del 2 de mayo, Leoncio Prado, que con solo 12 años él quiso participar. Inclusive, Lizardo Montero, que era el jefe de la escuadra peruana, le regala su espada, la manda a recortar y se la regala. Esta anécdota es muy bonita y aparece en un libro de María Belina Prado de Pigatti. Años después, ambos morirían en la guerra con Chile. En enero de 1881, Enrique Delorme, ya con el grado de capitán, perecería en la batalla de San Juan. Mientras tanto, Leoncio Prado caería muerto terminada la batalla de Huamachuco en julio de 1883. En efecto, en 1879 estalló la guerra con Chile, conocido también como la Guerra del Pacífico. Se trató de una confrontación moderna donde se emplearon buques blindados, ametralladoras y cañones Krupp. En el Ejército y Marina del Perú se alistarían buena cantidad de niños y adolescentes.
en la década de 1870 se crea lo que se llama la Escuela Naval Preparatoria, que es una suerte de, como su nombre lo indica, un centro de formación para que pasen después a la Escuela Naval. Y en ese centro de formación hemos encontrado niños desde 8 años de edad, de los hermanos Velarde, ¿no? Uno tiene 8 y el otro 12. Entonces sí, hay eso. Desde muy temprano son los que están en la escuela preparatoria naval que van a la guerra, no son guardiamarinas, son aspirantes de marina. Durante la guerra, algunos de ellos son ascendidos a guardiamarinas. Las primeras acciones se dieron en el mar, destacando el blindado Huáscar, comandado por el almirante Miguel Grau. Este buque hizo grandes hazañas hasta que fue vencido y capturado en Angamos en octubre de 1879. En la Marina peruana destacaron valerosos adolescentes, como el tamborilero Agustín Salas. Es un moreno del pueblo de Moro, que con 13 años él es tambor del batallón Ayacucho, de la guarnición del batallón Ayacucho que está embarcado en el Huáscar. Y hace toda la campaña de la guerra. Toda la campaña de la guerra hasta Angamos. En Angamos es tomado prisionero con todos los demás y después va a ser canjeado. Hay canjes de prisioneros durante la guerra bajo bandera de la Cruz Roja. Regresa acá y pasa a prestar servicios al batallón Guarnición de Marina y es tambor del Guarnición de Marina en la batalla de Miraflores, donde es herido y queda con un brazo inutilizado. El expediente que yo encontré es cuando él pide una pensión, años después, ya en siglo XX, pide una pensión por eso. Y claro, esas cosas absurdas nuestras se las niegan, ¿no? Fueron guardiamarinas del legendario monitor Huáscar Manuel Elías Bonmesón, de 14 años, Grimaldo Villavicencio, de 16 años, Federico Sotomayor, de 17 años, y José Domingo Vallerriestra, también de 17 años, e hijo del contraalmirante Domingo Vallerriestra. El joven Vallerriestra fue herido en Angamos, siendo ascendido por esa acción a alférez de fragata. Acabado el combate, José Domingo le escribió una carta a su madre. Querida mamá, supongo que te encuentras muy asustada y te envío estas 4 letras para sacarte el susto. Te daré fúnebre noticia de la muerte de nuestro querido jefe, comandante Grau. No puedes imaginarte el número de balas que recibimos. Yo estoy bien, solo he recibido 2 astillazos muy leves. En 1880, José Domingo Vallerriestra sirvió en el bloqueo del Callao y en enero de 1881 participó en la batalla de Miraflores durante la defensa de Lima. En el caso de Grimaldo Villavicencio, hijo del héroe de la doble ruptura del bloqueo de Arica, Manuel Villavicencio Freire, él le envía una carta a su padre diciéndole que se hizo todo lo posible, que se defendió con honor la patria y relatándole cómo fue la muerte del comandante Miguel Grau. Pero en esos momentos, a pesar de la tristeza de haber sido derrotados, queda el sentimiento patrio de decirle a su padre: papá, se hizo todo lo posible, se peleó con valentía. En 1877, a la edad de 15 años, Alberto Medina se alistó como grumete en la fragata Apurímac. Al estallar la guerra, pasó a servir al Huáscar y participó como pasacartuchos en el combate de Angamos. Alberto Medina, convertido en uno de los últimos sobrevivientes del legendario monitor, fallecería en 1948. Él va a presentarse donde Miguel Grau para abordar el Huáscar y a pedido de sus familiares le dicen a Miguel Grau que por favor no lo acepte. Pero tanta la insistencia fue del grumete Alberto Medina que Miguel Grau terminó aceptándolo, ¿no? Entonces tuvo una destacada participación Medina junto con tantos niños que participaron en todas las correrías del monitor peruano.
A los niños del Huáscar. Niños del Huáscar que aún viven inciertos y que tras tantas ínclitas jornadas extendéis las atónitas miradas del Huáscar por los ámbitos desiertos. De flores no, de palmas mil cubiertos. En el mundo iniciáis vuestras pisadas, y muertos los ilustres camaradas, el alma sois de vuestros jefes muertos. Capturado el Huáscar, los chilenos procedieron a invadir suelo peruano. Entre noviembre de 1879 y junio de 1880, los invasores se apoderaron de los territorios de Tarapacá, Tacna y Arica. El ejército peruano, integrado por militares y civiles de diversas edades, presentó batalla. Entre los combatientes más jóvenes estaban los cadetes de la escuela de clases, conocidos como los cabitos. La Escuela de Clases era un instituto que había sido creado por el presidente Manuel Pardo en 1873. ¿Cuál era la finalidad de la Escuela de Clases? Instruir a los soldados en los adelantos propios de la época del arte militar. Son 2 o 3 promociones que salen a partir de 73. En el año 78 es la última promoción que sale. Ya estalla la guerra y salen ellos hacia el sur. Cierran la escuela y con su jefe, el teniente coronel Belisario Barriga, van al Teatro de Operaciones. Institucionalmente también hay esta escuela de cabos que se llama Los Cabitos, ¿no? Que ya desde su nombre nos remite a adolescentes, a niños. ¿Qué es esta conformación de la escuela de cabos? Hay un jovencito de entre 17 y 18 años que sale de esta escuela de cabos, conocida como Cabitos, y se involucra en la guerra. Él participa prácticamente en toda la campaña del sur, desde San Francisco, Tarapacá, siendo reconocido como vencedor en la batalla de Tarapacá el 27 de noviembre de 1879, para posteriormente pelear en la batalla del Alto de la Alianza, donde sale herido. Luego va a defender la capital en las batallas de San Juan y de Miraflores. Luego, ya en la resistencia de la Breña, en la última de las batallas, la batalla de Huamachuco, del 10 de julio de 1883, va a pelear en esta batalla. ¿Quién era este jovencito que hoy por hoy está enterrado en la cripta de los héroes del cementerio Presbítero Maestro? Era Francisco Sagasti Saldaña. Vamos a ver niños en la campaña del sur, sobre todo en Tarapacá, vamos a ver en Tacna y lo vamos a ver después en Lima. Pero ¿quiénes son los que combaten en Tarapacá, San Francisco, en Tacna? Son niños cuyas edades oscilan entre los 13 y 16 años. Muchos de ellos provenientes de la Escuela de Clases. Nosotros, en el Archivo Histórico Militar y en la Biblioteca Histórico Militar, hemos podido ubicar a 26 cabitos que van al Teatro de Operaciones del Sur. Muchos de ellos quedan en el campo de batalla. En la batalla de Arica del 7 de junio de 1880 participaron 2 valerosos jóvenes. El tacneño Juan Siles, que formó parte del batallón Artesanos de Tacna, y el cabo de artillería Alfredo Maldonado, ariqueño de 16 años,
que murió cuando hizo explotar el polvorín del fuerte Ciudadela en su afán de impedir el avance enemigo. Los chilenos ya han triunfado en el sur. Es inminente ya la presencia de ellos en Lima. Lima se prepara para la defensa. Han sido convocados ciudadanos de todo el interior del país y muchos de ellos vienen con sus hijos. Hay un caso muy típico, muy valioso para rescatar. Es el caso del niño José Balqui. José Balqui viene acompañando a su papá. Ellos participan en la defensa de Lima. José Balqui muere, el pequeño, de Chachapoyas a los 13 años. Su padre también fallece en la defensa de Lima. Me gustaría también saber, estos chicos tienen nombre y apellido. Hay muchos que de pronto, y que pasan a formar parte del folclore de la entrega de muchos héroes anónimos, ¿no? Este niño que en la hacienda San Juan se trepa al pino en altura para divisar el enemigo. Entonces, y es alcanzado por una bala y fallece dando aviso de las posiciones de los enemigos. Este chico que, según se dice, tenía 11 años, se llama Julio César Escobar Zapata, que inclusive tiene un colegio, pero nosotros tenemos entendido que es una tradición oral. También en la tradición oral también te habla de Viviano Paredes, que tenía 11 años. Pero curiosamente, Viviano Paredes sí existe, pero según Jorge Basadre y José Luis Torres en su libro Catecismo Patriótico, mencionan que tenía entre 16 a 17 años. Y participa y muere en la batalla de San Juan. En la infructuosa defensa de Lima murieron peleando con bravura dos jóvenes oficiales del ejército, Enrique y Augusto Bolognesi, hijos del héroe de Arica. Un testimonio de la época dice que Augusto Bolognesi, joven de 17 años, tenía más entusiasmo por el combate, si cabe, que su padre y su hermano. Este niño que es realmente un nombre que lo escuchamos, ¿no? Manuel Bonilla, ¿no? Y que es parte de Miraflores, asociado con el nombre de un estadio, calles, etc. ¿Cuál es su participación en...? Él nace en 1868, él era del Callao. Él precisamente era guadalupano, pero cuando ya los chilenos entran a la capital y se dan las defensas ya de San Juan y Miraflores, él asiste precisamente a la segunda línea de defensa, que es la línea de Miraflores. Pero, según se cuenta, no fue aceptado por su corta edad. Sin embargo, se la pudo ingeniar para asistir a la batalla de Miraflores, pero no para combatir directamente. Manuel Bonilla era el encargado de repartir las municiones, pero llegado el combate, él precisamente pelea en el batallón número 6, en el reducto número 3, bajo las órdenes de Narciso La Colina. Ya avanzada ya la batalla, precisamente su función ya dejó de tener, pasa a una etapa secundaria para tomar las armas. Y él precisamente toma un fusil donde combate directamente con los chilenos, donde lamentablemente, producto de una explosión, fallece. Hay una calle que se llama Alejandro Tirado. Es un pequeño de 14 años, me parece, o de 13 años. Él, después de combatir en la defensa de Lima, en Miraflores, él es muerto. Al día siguiente de la batalla, son permitidos los familiares para ir al mismo campo de batalla y poder identificar a sus parientes, ¿no? En este caso va la madre, y la madre lo encuentra, al pequeño Alejandro lo encuentra con el fusil
todavía en las manos, en actitud de combatiente. El Instituto de Estudios Históricos del Pacífico en el año 1996, realizó estudios en los predios de la Escuela de Policías, ubicado en el Cerro Gramadal, al costado del cementerio, en la cual en estos estudios se halla al soldado desconocido, un muchacho de aproximadamente 15 a 16 años de edad. Su muerte es un poco triste, pero también es heroica, porque él se encuentra con casquillos en las cuales él ha disparado. Entonces, este muchacho estaba en la línea defendiendo su posición. Los estudios revelan que es alcanzado por una bala, cae por el impacto, agoniza, pero no muere inmediatamente. Cuando los chilenos toman la posición, lo encuentran al niño en su trinchera y es rematado con el golpe de una culata en la cabeza. Por eso en las investigaciones se ve la huella del culatazo. Actualmente sus restos están descansando en la cripta del soldado desconocido en la Plaza del Congreso. Lo cual nos habla un poco también de los horrores de la guerra, o sea, y del sufrimiento, un poco a los que tienen que... Romantizamos a veces un poco el tema de la guerra, pero de romántica no tiene nada. Sobrepasadas las defensas, Lima fue ocupada por los chilenos. La guerra continuó en el interior del país. El coronel Andrés Avelino Cáceres organizó la resistencia de la Breña en el centro y sur andino. En julio de 1882 se dio el combate de San Pablo en Cajamarca. En ese enfrentamiento participaron jóvenes cajamarquinos. Uno de ellos fue el niño Néstor Batanero. Él viene de Cajamarca con tan solo 13 años y participa en San Juan, precisamente en el batallón Cajamarca. En la zona del Morro, él hace su defensa y, según se cuenta, logra salvar la bandera de su estandarte y arrastrarse por la cima del Morro hasta llegar a Miraflores, donde parte a la resistencia de la Breña, ¿no? Hay libros que indican que pelea en Miraflores, como que hay otros libros que no, es cuestión de constatar esa información, pero su participación final, donde se resalta también y tiene una forma muy importante, es en el caso de Cajamarca en la batalla de San Pablo. Es la victoria peruana que se dio el 13 de julio de 1882, donde ya con 14 años fallece, ¿no? Cuéntame de los niños de San Ramón. Mira, esto se da el 8 de julio, prácticamente días previos a la batalla de San Pablo, donde en el Colegio San Ramón se hace una proclama donde se invita a los alumnos a participar. ¿Y quién hace esta proclama? La hace Gregorio Pita, un muchacho de 19 años que lanza esta proclama al lado de sus amigos Enrique Villanueva, que tenía 19, y Manuel Quirós, de 15 años. Ellos lanzan esta proclama invitando a los alumnos a participar. Lamentablemente estos tres jóvenes que lanzan esta proclama fallecen, combatiendo heroicamente, ¿no? La guerra y el periodo de posguerra son etapas que marcan también a los niños y adolescentes que no fueron soldados. El constante riesgo de perder a sus seres queridos en batalla y el vivir en un territorio ocupado por tropas enemigas generan recuerdos imborrables en los pequeños, remembranzas recogidas en memorias y cartas. Y hemos conversado que eventos traumáticos también como en donde participan los niños, pero también niños testigos, cuyas familias están involucradas dentro de la guerra, o el ambiente, la sociedad está involucrada dentro de la guerra, ¿no? Y lo viven a su manera, ¿no? Uno de esos quizás podríamos empezar a hablar de alguno de estos niños testigos, como por ejemplo José Santos Chocano, ¿no? Chocano tiene algunas remembranzas. Así es.
conocido como el Cantor de América. Él escribe en unas memorias que se llaman Las 1001 Aventuras, donde precisamente en el momento de la guerra él tenía alrededor de 6 años. Él califica su infancia como la Guerra del Pacífico, así, pura y dura, la Guerra del Pacífico. Su infancia la define Así. con Así. ese nombre. ¿O el Con ese título? nombre. Dice, mi vida, mi infancia, mi niñez ha sido la Guerra del Pacífico. Y donde precisamente relata todo lo que él vive. Precisamente él en una de sus memorias decía que él no podía reír, él no podía salir a las calles, él no podía jugar. Precisamente, ¿cómo jugar, cómo reír? Con las calles bañadas en sangre. Está en sus memorias. Y precisamente su padre participa en la guerra. Y él tiene recuerdos de su madre arreglando el uniforme y viéndolo partir, con sus hermanas llorando cuando se retira, pues, ¿no? Hay quizás familias que de pronto fueron mucho más, digamos, o niños, en este caso niñas, más protagonistas porque sus padres fueron directamente protagonistas principales, como por ejemplo las hijas de Cáceres, ¿no? Hortensia, Sol Aurora, Rosamelia. Ellas viven en carne propia este hecho. Su padre, además que tiene que huir hacia la sierra. Hay una anécdota muy bonita que también aparece en este libro, donde precisamente con Soy la Aurora, la más traviesa, como llama Antonia Morel, la más inquieta, que en una de las campañas, ya en la Breña, en una de las campañas de Cáceres, donde Cáceres tenía que presuroso asistir a una comisión, Soy la Aurora no lo piensa más y se esconde de su padre para vestirse con un uniforme que le habían hecho rudimentariamente algunos ayudantes. Ella se viste con un uniforme de soldado y va a presentarse marcialmente donde Cáceres, mostrando sus saludos y pidiéndole que pudiera ir con él. Donde Cáceres, obviamente, en un momento de risa, él le dice que no puede por el peligro que conllevaba asistir. Muchachos, defendamos a nuestra patria hasta quemar el último cartucho. El niño que juega a ser un soldado del ejército peruano es nada menos que Jorge Basadre, el afamado historiador de la República. Él nació y vivió en Tacna en un momento en que esta provincia estaba ocupada por las fuerzas chilenas y su destino aún era incierto. Si pasaría alguna vez al Perú o se quedaría definitivamente en Chile. Es importante porque él fue fotografiado en 1910 por sus familiares vistiendo este uniforme blanco del ejército peruano. En 1910, el Perú sufría un conflicto serio con el Ecuador por problemas limítrofes y azuzado por Chile. Esto generó, por supuesto, un gran fervor patriótico en todos los rincones de la patria, incluida Tacna, al otro extremo, esa Tacna aún ocupada. El niño Jorge Basadre, en ese entonces, soñaba con defender la patria anhelada, lo profundo, la patria invisible, como después lo llamó en sus libros. Ahora, el hecho de, por ejemplo, otros personajes ya posteriores, como el mismo historiador Basadre, también vive en esa época de posguerra en una Tacna ocupada, ¿no? ¿Qué es lo que Basadre, cómo relaciona su vida con ese hecho? Precisamente una Tacna privada de todo, donde el niño, en este caso Jorge Basadre, se tenía que adaptar a las circunstancias, prácticamente viviendo lo mismo que Chocano. No podía de alguna otra manera pues manifestarse, y menos manifestar su amor a la patria porque podía ser de alguna otra manera castigado, ¿no? Nos vamos en el caso de la ocupación tacneña, a pesar de que era un tema complicado, las madres le enseñaban a sus hijos, a escondidas obviamente, a no perder ese amor a la patria. Ese amor que se mantuvo arraigado en el corazón de los niños. En su libro El alma de Tacna, Jorge Basadre escribe que de niño asistía a una escuelita semiclandestina.
Recordaba también lo que su maestra les dijo una vez a la salida. Salgan despacio, salgan uno por uno, salgan con los libros escondidos, porque desde hace días los policías secretos vigilan la casa. Háganlo por la patria. Y no olviden para mañana aquel verso a Bolognesi. Falta ya poco para el 7 de junio. Yo quería saber un poco de ti para terminar esta charla, este recorrido que hemos hecho. ¿Cómo debemos ver hoy, desde los ojos del presente, a la participación de estos niños dentro de nuestra gesta? ¿Todavía los romantizamos en demasía? ¿Cómo podemos equilibrar esa visión, no? Yo creo que no está de más darles un sitial especial a estos niños, porque efectivamente fueron niños y se les privó de ese crecimiento, de esa etapa en la cual debían estar. Definitivamente era lo mejor que tenía el Perú en esa época. ¿Y qué hubiese pasado si no hubiesen muerto? ¿Qué hubiese pasado si hubiesen sobrevivido y se hubiesen involucrado de la misma manera que se involucraron en la guerra, se hubiesen involucrado en la sociedad? Creo que el Perú hubiese sido de repente quizás mucho mejor. Hay que resaltar, mejor dicho, el patriotismo, el heroísmo y el sacrificio de esos niños. Falta hacer unas investigaciones acerca de jóvenes y niños que se involucraron en conflictos posguerra. Inclusive, por ejemplo, el más claro ejemplo, guerra con Ecuador. Entonces, ¿qué jóvenes, qué niños se comprometieron con la patria y vivieron una situación casi similar a la guerra con Chile? En la actualidad, a pesar de los esfuerzos y compromisos de los países y las Naciones Unidas, lamentablemente miles de niños sufren los estragos de la guerra o son reclutados a la fuerza y utilizados en conflictos armados en todo el mundo. Quizá el mejor homenaje para niños y adolescentes peruanos como Manuel Bonilla y Néstor Batanero sería comprometernos a pensar y actuar en serio para que el heroísmo infantil en el campo de batalla no vuelva a ser indispensable. El 17 de julio se celebra en todo el Perú el Día del Policía Escolar. Conmemora el natalicio de Alejandro Sánchez Arteaga, un jovencito piurano quien con tan solo 14 años muere heroicamente después de salvar a 2 niños y mientras intentaba también salvar a otros 2. Esto de un incendio ocurrido en 1951 en el distrito de La Victoria. Historias como las de Sánchez Arteaga hay muchas de niños y adolescentes que mueren heroicamente y no necesariamente asociadas a eventos bélicos. Pero estas historias todavía merecen ser investigadas. Nos vemos en la próxima.